Hola, hola, hola. Vamos a revisar qué es la tristeza, vamos a revisar para qué sirve la tristeza, vamos a dar, por supuesto que estrategias, ¿sí? Acompañado de preguntas que podemos hacer emoción que estemos experimentando. Y es que esta emoción es universal, es decir, yo la he sentido, todo mundo la ha sentido, ¿sí? Entonces, es un momento, una emoción en donde, pues bueno, podemos tener más herramientas, mejores estrategias para poder eh, manejar esta emoción. Porque en realidad, pues esto es del día a día, ¿sí? Es una emoción que todos transitamos, que todos la hemos sentido y entonces, pues bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de esto, ¿sí? Vamos a comenzar. Siéntense con la libertad de dejarme ustedes algún comentario, aportación, duda, pregunta, cualquier comentario, entonces es bienvenido, ¿sí? Entonces aquí lo vamos revisando y pues vamos eh, comentando. Utilicen el chat, siéntense con toda la confianza. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver primero lo que es esta emoción, ¿sí? ¿Qué es la tristeza? Sí, pues la tristeza pues es una emoción y es una emoción básica. Tenemos emociones básicas y tenemos emociones ya un poco más complejas, ¿sí? Dentro de esta es una emoción básica, pero es universal, como yo les mencionaba. Todos la hemos sentido, yo la he experimentado y cualquier otra persona que esté ahí detrás de la cámara, del otro lado, también la ha experimentado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Por qué es que aparece esta emoción? ¿Por qué? Bueno, puede suceder ante una pérdida real o una pérdida imaginaria, ¿sí? Dentro de esto vamos a clasificar primero, bueno, vamos a ver sobre la pérdida, digamos, real y después la pérdida imaginaria. La pérdida real puede ser a lo mejor cuando, claro, hemos a lo mejor perdido un ser querido, cuando hemos perdido tal vez una mascota, a lo mejor perdimos el trabajo, perdimos una amistad, perdimos inclusive la expectativa, perdemos la pasión y amor por lo que hacemos, por el trabajo, perdimos una oportunidad, es decir, se puede dar de diferentes formas, ¿sí? Se pueden dar situaciones diversas y entonces experimentamos lo que es la tristeza, pero también puede ser que no sea una pérdida real, es decir, puede ser también imaginaria. ¿Qué significa con esta parte de imaginaria? Significa que pues son aquellas, digamos, que no han pasado, pero que están en nuestro pensamiento, ¿sí? Es decir, que a lo mejor creemos que tal vez hay la posibilidad de perder el trabajo, que a lo mejor puede morir alguien, es decir, todavía no sucede, pero en nuestro pensamiento ahí está. Entonces, ante una pérdida imaginaria, también se puede dar pues esta emoción, ¿sí? Pero cada emoción tiene una función, tiene un objetivo. Y definitivamente la tristeza también tiene un objetivo, tiene una función. ¿Y cuál sería entonces su función? Pues como esta función, la función que tiene es hacernos reflexionar, ¿sí? Es decir, te hace ver, digamos, el mundo interior, todo lo que hay dentro, todo lo que a lo mejor hace ver qué es lo que hiciste, de alguna manera te hace, digamos, conectarte y ver a profundidad qué es lo que está pasando de manera muy íntima, de manera muy personal. Entonces, para que puedas, digamos, verlo y que puedas modificarlo para tu bienestar. Hay en ocasiones que cuando la persona experimenta esta emoción de la tristeza, no se da esa oportunidad de vivir esa emoción. No, al contrario. Y aquí vamos a entrar, digamos, como a ir comentándolo, pero dando estrategias, ¿sí? Dando estrategias para ayudar y favorecer en esta emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones la persona a veces no lo identifica, a veces la persona no se da cuenta por lo que está pasando, no lo vive de manera consciente. Hay en ocasiones también que no la quiere vivir, que no quiere vivir esta emoción, que no la quiere transitar, que no quiere sentirla, ¿sí? Y pues esto no es recomendable, ¿sí? Hay que sentirla, hay que vivirla, hay que experimentarla y hay que ayudarnos de esta emoción para hacer, digamos, esta función que tiene, ¿sí? Entonces,
La persona en ocasiones quiere, digamos, como distraerse, es decir, que tal vez siente tristeza y a lo mejor prefiere realizar otras actividades, a lo mejor de casa, se pone muchísimas tareas porque quiere distraer su atención y entonces no le da oportunidad a que cumpla su función esta emoción, ¿sí? Entonces se distrae en otras actividades y la función para la cual está ahí en el cuerpo, que se está presentando esta emoción, no se cumple, ¿sí? Y entonces esta emoción no se vive, no se siente, no se canaliza, no sana la persona y se va reprimiendo esta emoción. Y entonces obviamente que después vienen enfermedades, vienen malestares y vienen muchísimas cosas que no son benéficas para nosotros. Entonces, vamos a irnos, digamos, con la primera estrategia que tenemos que hacer cuando tenemos esta emoción. Lo primero es identificar la emoción. A veces es tan complejo identificarla, es decir, que en ocasiones la persona puede decir, es que no sé, me siento extraña, me siento extraño, tengo algo, pero no se dan cuenta que en realidad es una emoción y que esa emoción es la tristeza, ¿sí? Es decir, no se están dando cuenta. Y entonces aquí les voy a compartir una estrategia para que ustedes puedan, digamos, identificar la emoción. Hay ocasiones en el que sí está claro, inclusive está claro el motivo, está claro el por qué se encuentra así, pero hay en ocasiones que no. Y cuando a lo mejor no ha tenido la persona, a lo mejor, digamos, como un evento trascendente, ¿sí? Es decir, un evento a lo mejor que tal vez haya ocurrido, digamos, algo, tal vez a lo mejor la pérdida de un ser querido, la pérdida a lo mejor de una mascota, no sé, a lo mejor ese tipo, digamos, como de pérdidas, pero cuando a veces se pierde, digamos, como el sentido de vida, por decir así, como no hay algo, digamos, como que haya marcado, en ocasiones la persona no se da cuenta que en realidad está triste, que está bajo esta emoción. Y entonces ahí es conveniente que ustedes puedan, digamos, tener estos recursos para que se den cuenta que en realidad lo que está pasando es tristeza, ¿sí? Que esto es lo que les está ocurriendo. Y lo que pasa es que la tristeza también se puede ver reflejada en nuestro comportamiento o en nuestra conducta, ¿sí? Es decir, que en ocasiones la tristeza nos lleva, digamos, como a esta disminución de la actividad física, como a no querer hacer las tareas del hogar, como a esta, digamos, esta dificultad para levantarse en las mañanas, a lo mejor hay como este desgano, y es decir, ahí también se está manifestando, sí, es decir, es parte de la tristeza. ¿Por qué? Porque de alguna manera la tristeza se refleja de esta forma para que la persona, digamos, como que se apague, la persona, digamos, como que llegue a un punto en el que tal vez hasta se aísle para que llegue a la reflexión. Recuerden que la función de la tristeza es la reflexión, es revisar ese mundo interior. Y entonces el cuerpo pues va a ser fiel a esa emoción y entonces va a disminuir lo que es la actividad física, tal vez inclusive nuestra postura va a estar encorvado, ¿sí? Es decir, a lo mejor la mirada hacia abajo, tal vez a lo mejor inclusive las comisuras, es decir, van a estar hacia abajo. Entonces, ustedes lo pueden ver reflejado inclusive en la alteración del sueño, ¿sí? Porque a lo mejor pudieran decir, bueno, es que yo no sé si es tristeza, a lo mejor es otra cosa, que me está pasando, pero si ustedes empiezan a observar ese tipo de situaciones en su conducta, que ha disminuido la energía física, que tal vez su sueño se ha alterado, y en la parte del sueño que se ha alterado, pueden ver, por ejemplo, que tal vez en las noches se levantan constantemente, que tal vez no se pueden dormir. ¿Y por qué? Porque cuando llega la tristeza, necesita, digamos, de este pensamiento, ¿sí? Entonces la persona piensa más. ¿Por qué? Porque necesita llegar a la reflexión, necesita revisar qué es lo que está pasando ahí adentro, qué está pasando, qué está sintiendo, ¿sí? Que pueda analizar, que pueda ver, que pueda revisar esta parte y que pueda después sanar, ¿sí? Para eso se están dando, digamos, como que toda esta, digamos, estas señales, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar.
Si ustedes a lo mejor están pasando por esta situación y ustedes quieren ponerlo ahí en el chat, yo sé que esto es de manera pública, pero si ustedes se animan, pueden ponerlo ahí. Y entonces, la primera estrategia que les menciono es sobre identificar la emoción, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes tendrían que hacer para poder gestionar sus emociones. Tengo aquí mis notas, disculpen, pero quiero que no se me pase ningún dato que quiero compartirles el día de hoy. Y entonces, como estrategia número 2, tenemos que aceptar, ¿sí? Es decir, si ustedes ya la identificaron y entonces ustedes ya se dan cuenta y dicen, entonces estoy triste, entonces esto es lo que siento, si esto es lo que no podía descifrar, lo que no podía a lo mejor darme cuenta, ahora ya me doy cuenta. Y hacen este insight, es decir, pues hacen, digamos, como que se dan cuenta de que en realidad eso está pasando dentro, ¿sí? Y como tercera estrategia, hay que vivirla, hay que sentirla, ¿sí? ¿A qué me refiero con esta parte de sentirla y de vivirla? Es que la emoción tiene que cumplir lo que es su función y entonces hay que llevarla a la reflexión, es decir, que hay que darse momentos para ustedes mismos, ¿sí? Ustedes mismas, que puedan de alguna manera propiciar los momentos y los espacios para que puedan sentir esta emoción y que puedan revisar qué está pasando ahí dentro, ¿sí? Como yo les decía al principio, en ocasiones sucede que entonces se tiene la tristeza y empieza la persona a realizar otro tipo de actividades, a lo mejor a ocupar su día para no pensar, para no hacer, digamos, esa conexión. Pero en realidad la finalidad de la tristeza es precisamente esto, que ustedes puedan analizar, que puedan reflexionar, que puedan revisar esto. Si ustedes no lo hacen, entonces digamos como que se interrumpe este proceso y no hay una buena gestión de las emociones. Hay que darle la oportunidad, hay que permitirse vivir esta parte. Y en esta parte que se van a permitir, ahí les voy a comentar una serie de preguntas que les pueden ayudar para vivir digamos, esta emoción, ¿sí? Este momento. Y entonces lo primero que pudieran ustedes preguntarse sería, ¿por qué estoy triste? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es aquello que traigo? ¿Cuáles a lo mejor son esas pérdidas que tuve? ¿Cuál es, digamos, como que esto que está pasando? ¿Qué extrañas? ¿Qué sientes que estás perdiendo? ¿Qué siento que perdí? ¿Cuál fue la oportunidad que no tuve? Es decir, una serie de preguntas que puedan ustedes indagar, ¿sí? Que puedan revisar qué es eso que están ustedes perdiendo, que sienten que pierden. Recuerden, como ahorita les decía, puede ser real o puede ser imaginaria. Y en esta parte de ver, pueden analizar y decir, bueno, esta pérdida en realidad es real, es decir, ya pasó o es imaginaria, es decir, creo que va a pasar, ¿sí? Creo que la mejor es esto y claro, me pone triste porque es tan importante para la mente, para el inconsciente, tanto si es real como imaginaria, ¿sí? Cuenta igual. Entonces, revisar esta parte con esta serie de preguntas que les menciono y que una vez que a lo mejor ustedes hayan encontrado el motivo por el cual ustedes se sienten tristes, que ustedes profundicen todavía más. Es decir, que se den este espacio para ustedes, en donde les lleve, digamos, a esta reflexión. Precisamente esta emoción, cuando se presenta, es por eso que queremos estar solos, que nos aislamos de las personas, porque está buscando el momento para la reflexión, ¿sí? Está propiciando para que se den las condiciones y entonces la persona puede echar un vistazo al interior, ¿sí? Precisamente para eso es, para eso. Y entonces, con esta parte vamos a ir, digamos, como profundizando. Si ustedes a lo mejor están en esta situación y a lo mejor quisieran compartirlo, pueden dejarlo ustedes hacer uso del chat para ponerlo ahí y a lo mejor poder orientarles un poquito más acerca de la situación por la que están pasando. Pero hay otras, digamos, otras interrogantes que quisiera compartirles para que ustedes puedan seguir reflexionando acerca de esto. Es decir, en esta parte que puedan hacer un trabajo profundo
y que puedan revisar, por ejemplo, qué cosas tengo que cambiar, no sé, a lo mejor tal vez, cómo me tengo que cuidar, que se hagan preguntas en base a lo que están viviendo. Es decir, a lo mejor será que me estoy olvidando de mí, será que a lo mejor yo soy la persona que se está perdiendo, ¿sí? Que a lo mejor descubran qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su talento, cuál es su pasión, qué necesito para disfrutar mejor la vida. Es decir, esta reflexión que ustedes puedan hacer, que puedan eh, eh, revisar esta parte, les puede ayudar a su trabajo ahí interior. A ver, veo por ahí que, ok, dice Nancy, ¿dónde sacan las fuerzas? Ok, precisamente esta emoción que se da en ocasiones a veces no se quiere, digamos, como enfrentar, porque a veces puede resultar muy doloroso lo que hay ahí dentro. Y entonces en esta parte en donde la persona tal vez se le presenta la emoción, pero se le hace tan complejo decir, bueno, ¿cómo la enfrento? Solamente dándose el tiempo para poder analizar, para poder revisar esa parte es la forma en donde se puede, digamos, cumplir lo que es la función de la tristeza. Y entonces el cuerpo, la mente está poniendo todo para que la persona lo pueda hacer, pero la persona tiene que de alguna manera pues darse esa oportunidad para poder llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, Nancy, yo te invitaría ahí a que si a lo mejor, no sé si seas tú la persona que esté pasando por eso, o a lo mejor otra persona, que la persona que esté pasando por esta situación, si a lo mejor se ha perdido, si a lo mejor ha tenido esta dificultad, pues que se dé, digamos, que el espacio para que de alguna manera, si se perdió, se pueda volver a encontrar. Solamente de esa forma se puede, digamos, sanar esa parte, ¿sí? Para que pueda inclusive canalizar esta emoción, ¿sí? Entonces, es algo muy fuerte, como les digo, es algo que a lo mejor está ahí y para revisarlo es complicado, ¿sí? Pero es necesario darse el tiempo, el momento. Y entonces, en esta parte de darse, digamos, esta oportunidad de revisar lo que es la tristeza, tenemos que tomar en cuenta precisamente que esta emoción tiene un movimiento, es decir, cada emoción, por ejemplo, el miedo nos puede paralizar, nos puede hacer huir del peligro, pero la tristeza tiene el movimiento de hacerlo hacia el interior, hacia adentro, ¿sí? Entonces tiene eso. Es necesario permitir, digamos, fluir, permitir llevarnos hacia adentro y revisar, ¿sí? Revisar para ver qué es lo que nos está queriendo decir esa emoción. Si esa emoción está queriendo dar respuestas, está tratando de dárnoslas, pero en ocasiones es muy complejo poder escucharlo, ¿sí? Entonces, en esta parte, precisamente, darse el espacio para estar solos, digamos que se tenga esta oportunidad para reflexionar, inclusive en esta parte, esta emoción enseña acerca de, digamos, como el espacio consigo mismo, es decir, el no tener, digamos, como este miedo a la soledad, te reconecta contigo mismo, te enseña, digamos, a estar con tu dolor, porque en ocasiones se huye de esto, en el que no se quiere vivir, no se quiere enfrentar, y entonces te ayuda, te enseña a estar, a tu relación contigo mismo y te enseña a vivir con tu dolor y te enseña, digamos, pues todo esto, ¿verdad? Que tiene tantos beneficios lo que es esta emoción. Entonces, voy a poner, digamos, como a manera de resumen, ¿sí? Esto que les he estado comentando. Y lo primero, pues, es vivir la emoción siendo conscientes de que se está experimentando, ¿sí? Que se está experimentando. ¿Por qué? Porque en ocasiones la persona vive y va transcurriendo los días
y en ocasiones no sabe ni siquiera que está triste. En ocasiones no sabe por qué se encuentra de esa manera. No sabe qué es lo que tiene que hacer con esa emoción. Se le presenta, sí, se le presenta y ahí está, pero no la está viviendo de manera consciente. Cuando la persona es consciente de la emoción, cuando sabe que necesita hacer ese trabajo interior, como dice Nancy, que necesita a lo mejor sacar fuerzas, ¿verdad? Porque es necesario pues esta fuerza y esta valentía, ¿verdad? Inclusive en esta parte de los procesos de terapia psicológica, muchas personas no llegan, digamos, a la parte de la terapia porque es doloroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso que van a enfrentar no es fácil, ¿sí? No es fácil y entonces en esta parte, pues todo este trabajo, ¿verdad? Que se necesita para que pueda la persona, pues, transitar. Y entonces, eh, les decía acerca como, digamos, de resumen, se los voy a resumir, digamos, en 7 pasos, ¿sí? Esto que les he estado comentando para que ustedes, pues bueno, vayan viendo a lo mejor cuál paso pudiera a lo mejor seguir o cuál paso a lo mejor sería conveniente de que ustedes lo fueran dando. Y lo primero, pues, es identificarla, ¿sí? Como dijimos, identificarla. Ese es el paso número 1. El paso número 2, pues, es reconocer la emoción. Reconocer que en realidad la están sintiendo. Reconocer cómo se sienten, ¿sí? Eso es importante. ¿Cómo se sienten en el cuerpo? ¿Qué están sintiendo? ¿Ok? También esta parte. Reconocer ante qué pérdida vino esa emoción. Si esa pérdida fue real, si esa pérdida fue imaginaria, ¿sí? Bueno, ahí vamos viendo esta parte. Este sería, digamos, como que el paso número 5. El paso número 6 es vivir la emoción para que la persona se pueda reencontrar. Que si la persona se ha perdido, tenga el espacio y tenga el momento para poder reencontrarse, ¿sí? Para poder revisar qué hay dentro. Y como paso número 7, ¿sí? Sería pues agradecer la emoción, valorar lo que el cuerpo está haciendo por la persona. Es decir, si no tuviéramos nosotros esta emoción, difícilmente nos daríamos el espacio para la introspección, para poder analizar, para poder revisar qué cosas son las que tienen que cambiar, qué es aquello que a lo mejor está haciéndole daño a la persona y que necesita hacer el cambio, necesita hacer la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar la persona? Toda esta parte, sin la introspección, sin esta emoción, no se llegaría. ¿Por qué? Porque esta emoción es para eso. Nosotros no nos vamos a poner a analizar cuando tenemos miedo. Cuando tenemos miedo lo que queremos es huir, ponernos a salvo. Nosotros no nos vamos a poner a analizar cuando estamos sintiendo alegría, ¿sí? Porque la alegría es otra emoción en donde vamos a querer repetir la emoción que estamos sintiendo y vamos a repetir las acciones, ¿sí? Esa es otra finalidad, esa es otra emoción con otra finalidad. La tristeza tiene esta finalidad. Y entonces nosotros vemos esta finalidad, vemos esta función, nosotros vamos a poder aprovechar, ¿sí? Aprovechar y de alguna manera poder transitarla, poder sentirla, poder vivirla, poder expresarla, poder llorar, poder manifestarla para que la emoción vaya saliendo y vaya expresando y nosotros vayamos canalizando de una forma asertiva. Esa es la forma asertiva de cómo pueden vivir esa emoción. Porque hay en ocasiones en donde se reprime y eso no es asertivo. Hay en ocasiones en donde la tristeza se vive de otra forma y entonces eso daña a la persona. Y entonces, esos serían, digamos, como los 7 pasos en donde a manera de resumen les estoy poniendo sobre la tristeza. Y me gustaría concluir con una frase, un pequeño párrafito que me voy a permitir leer. Y entonces voy a despedirme con esta frase. Y ahorita ya me tengo que ir, pero vamos a despedirnos con esta frase que es:
A veces la tristeza me visita y le doy su lugar junto a mí. Me invita a reflexionar y a dejar ir lo que ya no puedo sostener. Y en ocasiones, sin darme cuenta, se va, pero regresa cuando la vuelvo a necesitar. Con esta frase me despido. Cuídense mucho. Espero que esta información les sea de ayuda, que la puedan aplicar a sus vidas, que sea algo que construya y algo que favorezca a su inteligencia emocional y a la gestión de sus emociones. Y me dio muchísimo gusto saludarlos por el día de hoy. Entonces, nos vemos en una próxima transmisión.